Ok, este es un extra sobre creatividad. Hemos visto un par de videos y, bueno, hemos comentado. Les quería decir que hace décadas compré este libro de la izquierda y me gustó mucho. En particular me gustó que recuerdo dos cosas, que mm, los que estudian el cerebro, por ejemplo, han encontrado ciertas partes del cerebro asociadas a la visión, al lenguaje. Jamás han encontrado una parte particular del cerebro asociada a la creatividad. O sea, e- 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 el tipo, no me acuerdo si él lo dice así, pero así es como yo me lo recuerdo, y este libro lo leí hace décadas. Es como que en realidad no es, la creatividad no es como una facultad del cerebro especial. En realidad la creatividad es una sorpresa positiva, pero la sorpresa es función en realidad no de los que ven el resultado. Eh, eh, y él daba un ejemplo que lo recuerdo así. Había una conferencia, una convención de biólogos que estaban tratando de entender por qué un pez, las aletas de un pez eran de cierta forma o algo así. Resulta que había un ingeniero aeronáutico allí y el ingeniero aeronáutico, con su conocimiento de aerodinámica, les dio una explicación. Y a los otros les pareció, wow, qué creativo. Pero el punto, el psicólogo, el autor decía, el ingeniero aeronáutico no hizo nada especial de su cerebro. O sea, él usó su conocimiento de aerodinámica y entonces pudo hacer algo que sorprendió a los biólogos. O sea, la creatividad no vino de que el ingeniero usara una parte especial de su cerebro. El asunto era que Carrizo hacía un ingeniero aeronáutico en una conferencia de biólogos. ¿Ok? El Claro, segundo libro del medio lo he comprado pensando, bueno, hace poco, creo el año pasado, o hace dos, el mismo autor para chequear qué ha hecho bueno, mm, en realidad me pareció, bueno, no lo he leído, ¿ok? Lo he mirado por encima, buscando el índice, algunas cosas. O sea, si quieren comprar una versión más nueva, creo que esta está más actualizada, tiene otros ejemplos de cosas más recientes, pero no conseguí algo diferente, pero bueno, bueno, él dice, pensar dentro de la caja, o sea, la gente usa mucho esa metáfora, tienes que pensar fuera de la caja, pero él dice, pensar dentro, porque tú usas tu conocimiento, solo que vas a otros sitios, a aplicar a sitios donde la gente no normalmente espera tus conocimientos, vas y lo aplicas. Ahora, el último lo leí hace poco, hace muy poco, la semana pasada, y me encanta. Hace muchísimas analogías entre la evolución biológica y las innovaciones, y de hecho dice, la manera en que se cuenta la evolución biológica del sobrevivimiento del más apto es, es una manera de verlo. Hay otras maneras en que hay mucha colaboración. En fin, él lo recomiendo muchísimo. Me gustó mucho este de Steven Jones. Pero bueno, eh, eh, algo que se comenta muchísimo, bueno, lo vimos en los videos, la diversidad. Y aquí, yo algo que quiero comentar es, ahí decían cómo haces diversidad para ti mismo, ¿no? Bueno, daban los videos unos consejos, no los voy a repetir, pero en mi experiencia, una manera en que yo he conseguido tener diversidad dentro de mí mismo, bueno, número uno, emigrando. O sea, ya eso me da distintos puntos de vista. O sea, bueno, y este cuento yo lo he echado en otras ocasiones, no sé si lo conocen todos, no sé si Lourdes. El día, una de mis primeras clases de historia en Venezuela, cuando nos dijeron en clase que Simón Bolívar era el libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, bueno, para mis compañeros venezolanos, bueno, normal, un hecho. Para mí fue un shock total, porque en Perú me habían dicho que el libertador de Perú era José San Martín. Entonces, ya me empecé ahí a cuestionar cómo me enseñan la historia, me intrigó mucho el tema de la historia a partir de ahí. Pero eh, eh, cuando yo he emigrado,
bueno, al emigrar de Perú a Venezuela, la verdad, la tecnología de información, de comunicación, no nos permitía mantener mucho contacto con Perú. O sea, estoy hablando, emigramos en el 76. Pero yo he tratado, viviendo acá en Londres, de estar en contacto. Bueno, aquí estoy con un club de la Universidad Simón Bolívar, o sea, mantener contacto. O sea, si totalmente me desconecto de Venezuela, por ejemplo, si me hubiera desconectado, no se me hubiera ocurrido donar a la biblioteca, no hubiera aprendido a grabar cosas en YouTube. O sea, yo he aprendido muchísimas cosas gracias a que me han tenido contacto con la universidad. O sea, a lo que voy es que si yo corto todo eso, bueno, y tampoco, y no quiero hablar de competir, porque, bueno, vimos algún video que decía, hay muchos videos de innovación y tal, que se enfocan en la parte de negocios, cómo ser creativo para los negocios y tal. Y de hecho hay mucha gente que escribe reseñas, comentarios sobre los libros. Por ejemplo, el libro de Steven Johnson, que recomendé hace un momento, hay gente que lo critica. Oh, se pone a hablar de unas cosas larguísimas, unos ejemplos larguísimos sobre cómo pensaba Darwin o qué sé yo. Y los tipos, muchos lectores quieren la receta de cómo ser creativo en el negocio. Pero bueno, l- lo, lo que yo estoy diciendo ha sido creativo no necesariamente para negocios. O sea, yo no hago plata con eso, pero creo mantener eso. Bueno, y luego, bueno, la otra manera es mantener los gustos que uno tenía de niño. O sea, a mí me encantaba el fútbol. Bueno, ahora me puse a hablar de introspección, pero sí, no está mal, porque me encantaba el fútbol y lo sigo manteniendo eso. Y de hecho, cuando escribí un libro, en mi capítulo de historia, para explicar mi manera de ver la historia, usé muchísimos ejemplos de la historia del fútbol, de cómo se cuenta la historia del fútbol en distintos países. Entonces, tener distintas aficiones, mantener las aficiones que uno tenía, o sea, no seguirlas, no simplemente descartarlas y obedecer ellas, o sea, y también al cambiar de carrera, o sea, yo estoy en finanzas, pero en mi tiempo libre he seguido dando clases de matemáticas recreativas y bueno, y di clases en la universidad, y entonces me mantengo activo con las matemáticas y bueno, que era mi pasión de joven. Y entonces, bueno, mantener las cosas que a uno le gustaban de antes. Ahora, la introspección, uno de los libros, creo que el de Weisberg, decía que mucha gente creativa tiene recuerdos y piensa cómo era de niño o de joven y de ese análisis interno que solamente existe para cada uno de nosotros en su propia cabeza, sacan cosas, digamos, sorprendentes. Bueno, que entonces la gente llama creativos. ¿Ok? Em, y luego otro aspecto O es sea, largo tiempo. tú lo que, Sí, dime, Eva. perdón, tú lo que estás diciendo es que hay que sumar y no sustituir, Sí, sí. Yo porque, digo, agregar en exacto, lugar de reemplazar. Sí, agregar en Eh, lugar de reemplazar, exacto. sí, sí, en todas las dimensiones, es lo que me parece. Y, Exactamente. y luego, algo que dicen, si te enfocas en un problema por largo tiempo, o sea, no estamos hablando de días, años, estoy hablando de décadas. O sea, bueno, hemos visto biografías de científicos durante el curso, son trabajos de décadas, claro, uno los cuenta en pocos minutos, pero muchas cosas que hicieron fueron trabajos de décadas. O sea, el trabajo hormiguita de Marie Curie y su esposo. Bueno, o sea, estar enfocado mucho tiempo en un problema. Bueno, eh, bueno, todas estas cosas ayudan en generar ideas, ¿no? Bueno, tener diversos hobbies, enterarse de diversas cosas, todo ayuda a generación de ideas. Ahora, después de tener muchas ideas, también hay que saber seleccionarlas y ahí de repente un pensamiento más analítico, bueno, que los científicos, bueno, o ingenieros normalmente tienen bien desarrollando esa parte, ayuda, ¿no? Pero bueno, pero algo súper importante para mí es la autocrítica. O sea, an- antes, antes que criticar, autocriticarse a uno mismo para ir mejorando, ¿no? Y luego revisar lo que uno hace. Bueno, y esto de revisar, o sea, cuando uno escribe algo, luego uno le puede pedir a amistades que se lo revisen, que le sugieran cosas, o uno mismo.
después de días lo puedes ver, se vuelve algo, bueno, popularizar algo objetivo que puedes cambiar, ¿no? Entonces, ahora les quiero, bueno, quiero comentar, bueno, de la diversidad, el caso de peruano-venezolano, ya lo dije. Eh, eh, bueno, sí, no viene al caso ponerme a contarles que mi experiencia como peruano en Venezuela, porque, bueno, o sea, no es así tan color de rosa de que todo era una maravilla, o sea, bueno, ya que lo mencioné, o sea, a Venezuela yo le debo muchísimo, o sea, la Universidad Simón Bolívar era gratis, etcétera. Eh, pero bueno, o sea, por ejemplo, mientras yo estudiaba en la universidad, yo todos los años tenía que ir a trasnocharme una noche en la DIEX aguantando la xenofobia de los guardias. Pero bueno, en fin. Eh, eh, em, y luego, qué sé yo, cuando fui a alquilar ya de adulto, alquilar un apartamento, los dueños no querían peruanos ni colombianos y para firmar el contrato tuve que pedirle a un amigo que lo firme en vez de mí. En fin, el caso es que en todas partes se cuecen habas, pero para mí todas esas cosas son menores. O sea, yo a Venezuela le debo muchísimo. Pero hay otro aspecto, o sea, durante mi época en la universidad, yo tenía era bicultural, digamos, en esa dimensión, pero yo también era bicultural aquí, en carrera, ¿no? Yo estaba haciendo las dos carreras. Y bueno, ya que hablé de anécdotas menores, también ocurrió una anécdota menor casi cómica. Yo tomé computación uno en el tercer trimestre, o sea, gracias a Math 100, bueno, había Alejandro un método, Alejandro un método en que te permitía, bueno, me permitió a mí al menos terminar todas las matemáticas del primer año en un trimestre. Entonces, en segundo año, mi segundo trimestre ya empecé a tomar álgebra y lógica, que eran materias de de segundo año. Y entonces en el tercer trimestre, todavía estando en el primer año, ya estaba tomando computación uno. Y algo que ocurría en el MIS, en el edificio de matemáticas y sistemas, donde estaban, creo que todavía están los matemáticos y los computistas. Bueno, en esa época eran como 200 estudiantes de computación cada año y eran 5 de matemáticas cada año. Y caminando por el MIS buscando dónde hacer un proyecto, vimos que había una sala donde había estudiantes, había unas mesas y había una mesa libre. Y entonces con mis compañeros entramos y nos pusimos a programar, agarramos la mesa y nos pusimos a programar. Y uno de los estudiantes que estaba allí se acercó y nos preguntó qué carrera estudiábamos. Y le dijimos computación. Y entonces nos dijo, bueno, disculpen, esta es la sala de lectura de los matemáticos. De hecho, o sea, ese es lo llamaban CAM, el Club de Amigos de la Matemática. Así que, por favor, o sea, no, nos sacaron. Eh, eh, pero la materia que yo escribí, la carrera que yo escribí en ese tercer trimestre fue matemáticas. Entonces, en el siguiente trimestre, o sea, bueno, poco después, cuando empecé la carrera en segundo año de matemáticas, y era uno de los 5 que habían escogido matemáticas, ese mismo estudiante que me había sacado, o sea, no voy a nombrar el nombre del pecador, nos recibió con los brazos abiertos al Club de Amigos de la Matemática. Entonces yo había tenido, o sea, los dos aspectos ahí. Pero bueno, pero lo, lo, lo más importante, bueno, ya mencioné algo, que había un contraste. Los matemáticos, esa era una sala en el tercer piso, en el medio de donde tenían las oficinas los profesores. Después se mudaron a una sala más pequeña, pero era enorme. Era la sala donde luego hacíamos los coloquios, Jorge. Pero esa sala originalmente, o sea, cuando yo empecé en el 81, 82, ese era el CAM. Después nos mudaron a una sala más pequeña, un piso más abajo. En la Pero segunda. fíjense que eran 5 estudiantes de matemática por trimestre. Es decir, o sea, yo me acuerdo, yo entré a la universidad y entonces a la carrera de matemáticas y había una graduación, entonces se iban a graduar unos matemáticos. Invitaron a toda la carrera a la fiesta.
O sea, porque eran 5 por, bueno, o sea, qué sé yo, eran 30, 35 estudiantes de matemáticas. O sea, entonces yo conocía los matemáticos de 4 años mayores que yo, o 5, qué sé yo. Eh, 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 eran poquísimos y tenían una sala enorme. Los 200, o sea, entonces multiplicando por 5, más de 1000 estudiantes de computación no tenían ninguna sala. A mí me parecía rarísimo. O sea, ¿por qué? Y, y luego, como estudiante de matemáticas, me dijeron, mira, fulanito había sido el delegado de la carrera y ahora que tenemos que elegir otro. Y, y entonces, bueno, resulta que era un representante de los estudiantes de matemáticas para ir al consejo, a la coordinación de la carrera, a las reuniones como representante de los estudiantes. Y, y luego en computación jamás escuché, o sea, yo estaba haciendo ambas. Y bueno, entonces en algún momento, ya en el 85, se me ocurrió, bueno, había habido problemas y se me ocurrió, y me tomé 2 semanas, me acuerdo, en redactar este documento. Y ese documento, hice un borrador y se lo mostré a cuantos amigos pude para que me lo corrigieran y lo mejoráramos. ¿Ok? Y bueno, esto, ¿cómo se llamaba la tecnología de la época? Era Stencil. Stencil, ¿no? Eh, Sí. eh, entonces, qué sé yo, aquí hablábamos de un problema en particular y decíamos, hay problemas de recursos. Bueno, ahora suena ridículo decir que teníamos problemas de recursos. Pero bueno, ¿por qué la carrera se llama ingeniería? ¿Qué relación tienen las materias unas con otras? Ok, los profesores no nos explican la relación de las materias con la carrera o cómo la materia nos ayuda a conseguir los objetivos de la carrera. Cuando cambian la orientación de un curso no se nos explica por qué o qué ya no se nos dice. Luego, eh, entonces mencioné unos problemas en particular, pero dice, ¿qué deberíamos hacer ante un problema de esta índole? Bueno, enterarnos del fondo. Algo que hice, dije, vamos a convocar una reunión, pero muy temprano el trimestre, antes que la gente esté súper ocupada con proyectos y exámenes. Y, y, y los matemáticos solían burlarse de los computistas como apáticos, como gente que nunca se organizaba en hacer nada. O sea, yo lo sabía porque yo estaba con los matemáticos y yo también estaba con los computistas. Entonces, ¿y por qué no podemos enterarnos de las cosas? Porque no nos comunicamos, no sabemos nada. O sea, dije, el problema es de información. Y a veces vamos a hablar con los profesores y no nos pueden tomar en serio porque no estamos informados, no sabemos las cosas. Entonces, el último párrafo, ¿no? Todo esto nos ha llevado a esta situación. Ninguno de nosotros actúa porque no sabe cómo hacerlo, carece de información, pero no vamos a tener información hasta mientras que nadie actúe. Bueno, y aquí 2 párrafos antes. El problema de información es tan grave que nos lleva a decir que la gran mayoría de nosotros, los estudiantes de computación, somos apáticos y que por tanto no vale la pena hacer algo por nosotros mismos. En fin. Entonces, ¿qué hacer en esto? Hacer ante esto. Entonces dijimos, proponer el derecho que tenemos a nombrar un delegado. O sea, yo sabía de ese derecho porque yo también era estudiante de matemática y en matemática elegíamos el delegado. Y este delegado o comisión de carrera tendría como deberes mantenernos informados, ser el vocero de nuestras sugerencias, opiniones y problemas y buscar proponer soluciones a los problemas de los estudiantes, ¿no? Y entonces, en conversación, habíamos hablado un poco con la coordinación, ellos se habían mostrado muy receptivos a la idea de que hubieran representantes de la carrera en las reuniones de la coordinación. Entonces convocamos una reunión. O sea, yo dejé de estudiar mis materias durante 2 semanas enfocado en crear este documento y luego para conseguir la mayor cantidad de estudiantes, porque la gente me decía, pero ¿quién va a ir? Los computistas jamás van a una cosa así. Eh, eh, lo que se me ocurrió fue tratar de tener gente de varias generaciones, como yo había hecho computación con los carnet 80 paralelo, conocía carnet 80, Elvira era carnet 82, entonces conocemos carnet 82 y tal, y bueno, entonces aquí están los firmantes y ahí estás tú, Arturo, y ahí estás tú, Elvira, bueno, Ángela Elvira. O sea, 3 de los que firmamos eso estamos aquí. Y, y la gente era escéptica, pero
Bueno, Abelardo Mieres era el mejor estudiante de lejos, carnet 80. Bueno, Así es. modestia aparte, bueno, yo era de los 8-1 el único que estaba haciendo 2 carreras. Y de los 8-2, Y, Alberto Torres era el que estaba haciendo 2 carreras. ujú. Entonces, digamos, cuando la gente vio eso, decía, wow, o sea, los mejores estudiantes. Bueno, también empezaron las teorías de conspiración. Algunos dijeron, no, se debe ser que los profesores han dicho algo, eso suena raro. Bueno, en fin, pero se llenó el auditorio, me acuerdo. Y para mí ya llenar el auditorio fue un logro. Y entonces, bueno, empecé a hablar yo y luego Alberto. Bueno, en conclusión, bueno, para no hacerlo tan largo, yo no me acuerdo. Bueno, más o menos dijimos lo que dijimos ahí. La cosa fue hacer una comisión de carrera. Y yo lo que dije, porque yo tenía 24 créditos y yo le había dicho a mis compañeros, bueno, tengo que parar un momento, un rato por esto, ya vuelvo. Yo dije, yo no puedo estar en la comisión de carrera. Y Elvira sí estuvo en la comisión de carrera. Y bueno, tú puedes, uno de los primeros logros de la comisión de carrera fue conseguir la sala de lectura, que Sí. hasta ahora disfrutan los estudiantes de computación. Y que la universidad comprara los muebles. Conseguimos presupuesto para que la Ah, universidad comprara los muebles de la sala de lectura. Y yo recibí los muebles cuando los trajeron. Y recuerdo perfectamente que pasó por ahí una chica, bueno, pasó gente de computación, ¿no? Que a mirar qué estaban haciendo y tal. Y una chica, lo único que se le ocurre decirme es, ay, pero ¿por qué no le han puesto alfombra? Y yo, ¿de verdad? sí, Bueno, bueno. si no te gusta esto, dices, no vengas. Ya Claro, pero es está. que, o sea, antes no había nada. No había Ahora, nada, claro. o sea, y éramos tantos, era increíble, o sea, era Y dificilísimo encontrar dónde conseguir sentarse a trabajar, era que nos imposible. Las dieran una bibliotecas estaban sala en llenas. el MIS, o sea, conseguir que nos dieran una sala en el MIS, que era el edificio con mayor demanda, porque en matemáticas estudiaban, o sea, las clases de matemáticas se hacían en el MIS y matemáticas tenían todas las carreras. Claro. Eso fue, bueno, un logro. ¿Tú conocías esa historia, Jorge? Jorge quizás está en su otra reunión. Sí, Y pues sí. quiero denunciar que mi firma fue alterada, yo no firmé eso. Sí, vale, tú estuviste allí, ¿qué dice? Pero lo que no creo que tú estuvieras en la comisión de carrera. No, 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 Arturo no, no no. estuvo. El líder de la Seguro comisión de que no. carrera era Iván Rodríguez, alias El Gocho, Ah, que estaba en Madrid, sí, cierto. Okay. que sí, que Sí, de hecho voy a ir a Madrid, lo voy a ver, Mm. tengo contacto con él. Él apoya mucho a los que organizan las Olimpiadas Matemáticas Venezolanas. Eh, Sí, porque el hijo de él está, digamos, fue un sí, destacado sí, en eso, ¿no? sí, sí. Bueno, yo estoy involucrado en eso porque yo participé, o sea, sí, yo he conocido a su hijo y a otros ex olímpicos. Y bueno, de hecho, esa para mí es otra. O sea, por ejemplo, yo tuve esa experiencia de la Olimpiada de Matemática y antes de entrar a la universidad yo conocí a estudiantes de otras universidades, chéverísimo, de otros colegios, chéverísimo, y gente que fue a estudiar a otras universidades. Pero luego yo he mantenido contacto con Rafael Sánchez, que organiza eso, y para mí esa es otra fuente. Yo me he hecho amistad con gente 20 años menor que yo, porque usaban la biblioteca que regalé, y ahora uno trabaja en YouTube, y bueno, y mañana vamos a cenar con Rubmari Rojas, que se graduó hace un par de años de computación en la USB y que otra luminaria, ella estando en computación, fue a hacer una pasantía en Microsoft, allá en Seattle, y otra en Facebook acá en Londres, y ahora está trabajando en Facebook. Y ella es la que ha empezado a organizar, y bueno, ya lo han hecho, las Olimpiadas de Informática de Venezuela, o sea, las Olimpiadas de Computación de Programación. Entonces, yo mantengo el contacto con los de la Olimpiada de Matemática y así, pues, o sea, conozco gente chévere y, y uno se entera de cosas. Y en fin. Bueno, Alejandro, yo me imagino que esta historia de la comisión de las carreras
Sí, de, sí, sí, de- interesante. Yo por lo menos no me he topado así con alguien que me la contara así porque no la conocía. Y sí, de sí. hecho estoy seguro que casi nadie de la carrera la conoce, porque Bueno. no lo he escuchado. Bueno, ya ahora tenemos un video Bueno, y va a estar en YouTube y le vas a poder contar Sí, sí. a, a las nuevas generaciones. O sea, creo que nos, por un tiempo en la sala habían puesto alguna plaquita agradeciéndonos al grupo, Sí, a ajá. los que habíamos convocado a la primera reunión. Porque es que realmente Pero, ese fue como bueno, no, fue un exitazo, Big porque, Bang, porque decirle el Big Bang, o llenamos, sea, ese fue el Big Bang. Vamos a decirlo así, ¿no? El convocar la reunión fue lo que causó que la gente diga, "Oh, sí podemos hacer algo". Y bueno, yo creo que también la comparación con los matemáticos, o sea, me imagino lo del MIS, ustedes dirán, ¿cómo es posible que los estudiantes de matemáticas, que son 35, 40, tienen una sala y los de computación, que somos sí, más de 1000, sí. no tenemos? En fin. bueno, esa convocatoria, en el auditorio, llenamos el auditorio, lo cual fue insólito, La gente no se pero, lo creía. pero nos pasamos noches antes de eso haciendo la estrategia para conseguir el Más mayor impacto. poder de convocatoria, la mayor participación. Sí, sí, o sea, Y analizamos conseguimos, los horarios para escoger la hora, analizamos los horarios de todas las materias, en fin. y conseguimos grupos, gente, no solo los que estamos aquí, sino gente que nos ayudara. Fuimos a hablar, pedimos permiso a los profesores y fuimos a hablar en clase No, a los sí. alumnos para decirles de esta convocatoria. O sea, fuimos No, sala por sala, clase por clase, o sea, trabajamos, estuvimos dedicados bastante tiempo a organizar se esta planificaron bien. reunión, Sí, sí. y luego después también dedicamos bastante tiempo a intentar hacer cosas. La primera comisión bueno, que en realidad no fue la primera comisión de carrera, fue una comisión y era destinada a lanzar el asunto y organizarlo y que, bueno, que se pudieran convocar las primeras elecciones, ¿no? De la Ahora, comisión de carrera. yo no me atrevo a decir que fuera la primera, porque de repente los siete saurios De repente había otra, tenían en exacto, algún momento algo y desapareció. Eso yo no lo sé. desapareció, es posible. Pero, Pero de esta etapa, exacto, mientras nosotros estábamos ahí no había nada y se creó. Ahora, yo quiero comentar dos cosas. La chispa inicial vino de, o sea, para mí, de tener esa biculturalidad, esa doble identidad, matemático-computista, y poder hacer la comparación de cómo eran las cosas en ambas. Pero segundo, cuando o sea, a mí se me ocurrió hacer esto, lo que yo pensé fue, es algo bueno. O sea, yo no le veía ninguna desventaja. Y es algo que después de pensarlo, era como obvio. ¿Cómo puede ser que no tengamos una sala de lectura? Y era como obvio, podemos tener representantes en la coordinación, hay otras carreras que los tienen, yo lo sabía. O sea, yo no veía ningún pero a tener eso. Entonces, y ahora yo les confieso, yo le muestro a la gente, y ahora he buscado en mi paper fotos de mi colección de libros. ¿Cuál es o sea, yo sueño con que haya una colección así en muchos sitios de Latinoamérica, y bueno, y sí, es posible más, pero bueno, hay que empezar poquito a poquito. Pero, y bueno, y para terminar, o sea, dice, ¿cuáles son tus historias y tal? Eh, 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 Neil Postman, hay un video en que dice, los pueblos sin historia es peligroso, son peligrosos porque entonces pueden venir Hitlers, Mussolinis, y eso a mí siempre me duele, ¿no? Entonces, pero bueno, pero una historia o sea, una metáfora que se usaba mucho, no sé si ahora la recordarán, era de Arturo Uslar Piedra que decía, hay que sembrar el petróleo". Y bueno, una de las cosas que, o sea, bueno, y fundaron muchas universidades, ¿no? Y la manera en que yo lo veo es que lo que yo estoy haciendo, o sea,
una flor de esas cosas que se sembraron. Solo que toma tiempo las cosas. O sea, y para mí es igualito hacerlo la donación de libros con lo de la sala de lectura. Es como obvio que es bueno y no le hacemos daño a nadie. Bueno, ahora la gente mira, bueno, estás contaminando al transportar libros. Que sí. Pero bueno, pero aparte de eso, me parece obvio. Entonces, bueno, yo quería comentar esto porque, bueno, todos somos computistas y entonces tiene gracia. Y me acordé, mira, 3 de los que firmamos estamos aquí. Y, pero bueno, pero la creatividad para cosas que no son de negocio, o sea, o en ese caso, nosotros no ganábamos créditos o nada, o sea, o sea, pero bueno, en fin, ganas de hacer, de organizarse y bueno, no sé. Ya para la Y grabación, mejorar la situación. sí. Un poquito, no es que podamos arreglar todo, eso yo siempre, algo que digo, o sea, a mí me parece a veces, hay gente, cuando la gente también, así como pueden creer en la posibilidad del conocimiento perfecto, y luego cuando se dan cuenta que no es así, oh, terrible, no podemos conocer perfecto. Hay gente como que piensa, si no puedo arreglar el país completamente, entonces mejor no puedo hacer nada. Y es como muy extremista, ¿no? O sea, mi punto de vista es, si puedes hacer un poquito, algo es mejor que nada, aunque no tenga alfombra, o sea. Sí. Sí, no, digamos, a ver, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y al final va sumando en una dirección y eventualmente lo que fue un esfuerzo inicial pequeño, pues termina en cosas que pueden ser relevantes. Volviendo al tema de lo pragmático y lo teórico. Yo creo que obviamente lo teórico, sin un propósito directamente asociado a un resultado, termina sumando en la dirección de cosas que resuelven problemas concretos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Lourdes, ¿tú conocías esa historia? ¿Tú estuviste en esa reunión? No. No estuve en la reunión. Vi los inicios digamos, del uso de la sala. Y nada, pues, pero sí, claro, recuerdo mucha gente de los que mencionas en esta comunicación, ¿no? Sí. Sí, José Miguel Vázquez. El marginal. Sí, Marginal. M no es de marginal, M es de Miguel, ¿no? Pero bueno. Sí. Y Fernanda Barquiña, la recuerdo, ella entró por el núcleo de Parque Central. Me acuerdo que la historia de ella había sido que le costó mucho entrar a la universidad. Ok, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ok, porque les quiero mostrar, o sea, José Miguel Vázquez hace novelas de thrillers, ¿no? Bueno, él tuvo Sí. mucho éxito con su compañía de software, ganó competencias. ¿Cómo se llama? Creo que el primero que hizo era ADN Fatal. Sí. Ese mismo, ¿no? Sí. ¿No? Diablos, aquí está, sí. Aquí está. Ah, mira, lo tiene en inglés también. Que de este hicieron película. Sí, sí. Él mismo creo que fue que la hizo, ¿no? Esto. Sí. La hermandad del conejo, esta cosa. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, y Alberto Torres. él ganó 2 veces un premio de Microsoft. Sí, sí, entonces hay grabaciones de él con Bill Gates. Sí. Bueno, Alberto Torres se graduó en 4 años en computación después de haber hecho la mitad de matemáticas y lo dejó y después fue a Stanford y McKinsey, bueno, hizo carrera como consultor gerencial, bueno, y otras cosas, o sea, él está en Madrid. Bueno, Marielba da clases, bueno, yo le perdió la pista a Marielba y a Fernanda, pero bueno, Fernanda da clases en una universidad en Lisboa. Ay, mira. Es profesora. Y en casa de Alberto una vez le mostramos un video
de nuestra hermana menor resolviendo el cubo de Rubik en un programa de TV. Y Alberto nos hizo ver que el que estaba compitiendo con nuestra hermana menor No, era perdón, no fue con Alberto, fue con Manuel Rey, perdón, ¿qué cosa? el vídeo. ¿De qué video me habla? Estábamos viendo el vídeo del cubo de Rubik y nosotros dos dijimos, si es Marginal el que compitió con Ivonne. Bueno, en fin, ya. Ok, ya, listo. Así lo cerramos. Ya, paro la grabación. Vale.